Dios trabaja en medio de las consolaciones. Amén. Sí. Dios trabaja en medio de las consolaciones. Amén. Amén. Ahora sí, muy bien. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 1. Hoy vamos a ver los versículos del 4 al 7. Y bueno, la semana pasada, ¿verdad? Hicimos una pequeña introducción a este libro, de que hay varias razones por las cuales Pablo escribe esta segunda carta. De hecho, se dice que en la historia, Pablo llegó a escribirles a estos hermanos en Corinto, llegó a escribirles unas 4 cartas, pero la Biblia Dios quiso preservar solo 2 cartas. Esta segunda carta a los Corintios demuestra mucho de la vida personal de Pablo. Él quería que ellos aprendieran, ¿verdad? Que los hermanos en Corinto aprendieran de su propia vida, de sus tribulaciones, de sus consolaciones. Él quería que ellos también se animaran, ¿verdad? Que ellos llegaran a ser buenos siervos del Señor, ministros de la reconciliación. Y eso es precisamente lo que habla este libro, ¿verdad? Que uno como cristiano tiene que llegar a ser un buen ministro de la reconciliación. La reconciliación es que nosotros en este momento como cristianos tenemos el trabajo de llevar el mensaje de salvación a otras personas. ¿Para qué? Para que se reconcilien con Dios. Para llegar a ser un buen siervo de Dios, un ministro en la reconciliación, hay cosas, ¿verdad? Hay cosas que vamos a sufrir. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Ya está el pinto? ¿O no? Ya no. Muy bien, para llegar a ser un buen siervo de Dios, un buen ministro en la reconciliación, vamos a llegar a sufrir. Y por cierto, si queremos ser siervos de Dios, o sea, más bien, cuando somos siervos de Dios, no es algo opcional, no es algo que uno dice, no, yo sabe que yo soy cristiano, pero yo me voy a quedar ahí sentado, solamente voy a venir los domingos o los días que haya iglesia, no va a hacer absolutamente nada. No, si usted piensa así, muy probablemente no hayas entendido lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios quiere que cada uno de nosotros sea sus siervos, que trabajen. Para Dios hubiera sido más fácil llenar esta tierra de ángeles y que hicieran ese trabajo, y lo hubieran hecho miles de veces mejor que nosotros. Pero en la pura misericordia de Dios, en la pura gracia, Él quiere que nosotros seamos sus representantes aquí en la tierra. De eso vamos a hablar luego, ahí en esta segunda carta. Cuando empezamos a servir a Dios, hay cosas que vamos a sufrir. No tanto, ¿verdad? No tanto como otros cristianos durante la historia que hemos visto. No tanto como Pablo también. Hay unas historias, ¿verdad? Ayer precisamente estábamos viendo ahí en la casa una historia, ¿verdad? De una mujer ahí que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ella tenía una familia, ¿verdad? Ellos llegaron a tener una relojería, ¿verdad? Ahí en Holanda. Y cómo fue que el ejército alemán, ¿verdad? Invadió todo y ellos quisieron servir a Dios. Y salvaron a muchos judíos y salvaron a muchas personas. Y sufrieron mucho también. Sufrieron, y usted ve eso y usted pasa los primeros 10 minutos aprendiendo de ellos y dijimos ahí en la casa, qué vergüenza. Todo lo que nosotros pensamos que vamos a servir o que vamos a sufrir a Dios o para Dios, no se comparan, por supuesto. Y esto, todo el sufrimiento que todos los cristianos durante el primer siglo, todas las personas, todos los profetas, por supuesto, todo el sufrimiento que ellos han tenido, no se compara al sufrimiento que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Aún así, van a llegar problemas a nuestra vida, van a llegar momentos de sufrimiento, lo que sea, como dijo David, o sea, una pérdida de trabajo, ¿verdad? Para los hombres es importantísimo el trabajo, ¿verdad? Porque con eso es el medio que Dios nos da para sostener nuestras familias. Pero cuando llegan esas situaciones,
nosotros nos tendemos a desanimar. Y lo primero que hacemos es dejar de llevar a cabo la obra que Dios quiere que hagamos en esta tierra. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Así es. Y a veces no es algo, no es algo voluntario, ¿verdad? Puede ser, por supuesto, alguna enfermedad. Cuando hay una enfermedad en uno o en la vida de un familiar, ¿verdad? Eso como que paraliza a todo el mundo, ¿verdad? Y por supuesto, debemos de confiar en Dios. Pero todo esto que queremos ver es que Dios trabaja en medio de todo eso. Pablo era un fiel ministro del Señor. Y la clave, ¿verdad? Como aprendimos hace 8 días, la clave para una vida victoriosa, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las tribulaciones, la clave para una vida victoriosa es Dios. Es Dios. Él, ¿por qué? Porque decía el versículo 1, ¿verdad? Dice Pablo, en 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, aprendimos que debemos de alabar a Dios en las buenas y en las malas. Eso es bendecir a Dios, ¿verdad? En el versículo 3, él dice, bendito sea el Dios, ¿verdad? En cada cosa que nos pase a nosotros, debemos de alabar a Dios. Él ahora es nuestro Padre y ha tenido misericordia de nosotros cuando nos salvó por su gracia, y también sigue teniendo misericordia de nosotros en cualquier momento. Dice un pasaje que aprendimos, ¿verdad? Es Malaquías 7:18, que dice que Dios se deleita en misericordias. Dios se deleita en misericordias, ¿verdad? Y esta palabra deleite no es que uno molesta a Dios. No. Cada vez de que usted le pide a Dios, ten misericordia de mí, Él se deleita eso. Y Él quiere darnos su misericordia. En algunas situaciones, ¿verdad? En algunas situaciones de nuestra vida, Dios permite el sufrimiento, Dios permite el dolor, y lo hace porque nos ama. No, lo hace porque nos ama. Y Él quiere que sepamos. No solamente quiere que sepamos cuánto es que podamos llegar a sufrir. Él quiere que sepamos acerca de sus misericordias, y Él quiere que sepamos que eres el Dios de toda consolación. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. No importa cuál sea el dolor, que Dios no pueda consolar. Él es el Dios de las misericordias, el Dios de toda consolación. Y Pablo continúa con este pensamiento, el versículo 4. Y este es el primer punto para nosotros, es Dios nos consuela para que hagamos lo mismo. Dios nos consuela para que hagamos lo mismo. Dice el versículo 4, este Dios, ¿verdad? Este bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice este versículo, ¿verdad? Que Dios nos consuela en algunas tribulaciones y en otras no. ¿Qué dice el versículo ahí? Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay una tribulación que Dios no pueda consolar. Yo sé, ¿verdad? Yo sé que a nadie le gusta pasar por tribulaciones. O sea, podemos decir, levante la mano, ¿a quién le gustan las tribulaciones? Y yo estoy seguro que nadie va a levantar la mano, porque a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Y cuando llegan esos momentos, ¿verdad? Nuestra tendencia es quejarnos. Y quejarnos no con las personas que están alrededor, es quejarnos con Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué a mí?
¿Por qué a mí me está pasando esto? No ve a este hermano o esta hermana que tal vez necesitan ahí que usted los corrija. ¿Por qué a mí? Pero esa es nuestra tendencia, hermanos. Esa es nuestra tendencia. Las tribulaciones, ¿verdad? Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Las tribulaciones son aflicciones internas. Aflicciones internas, son congojas, son adversidades. Son todas las cosas que están en contra nuestra. Como una enfermedad, una situación económica difícil, ¿verdad? Y en este momento, en ese momento de congoja, ¿verdad? No sé, una noticia, ¿verdad? Vamos donde el médico, ¿verdad? No sé si es que encuentra citas ahí en la caja, ¿verdad? Vamos donde el médico y dice, ay, pero usted tenía que haber venido hace mucho tiempo porque usted tiene esto y esto y esto. Eso es una congoja, ¿verdad? Es un momento de congoja. O cuando el jefe le dice, vea, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Si es que lo despiden así, ¿verdad? Hasta aquí llegamos, nos vemos. Y usted dice, hey, pero ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a tener que vender todo lo que tenga, para pagar esto, ¿qué va a pasar con la escuela de mis hijos? ¿Qué va a pasar con esto y con lo otro? Son momentos de congoja, son momentos de aflicciones. Y se nos llegan a la mente, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero lo que dice este versículo, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Según este versículo, Dios tiene la capacidad para llegar y decir, tranquilo, tranquilo. Él es el Dios de toda consolación. Algunos podemos pensar, bueno, pero si para Dios todo es posible, ¿verdad? Dice la Biblia que no hay nada imposible para Dios. No hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. ¿Por qué entonces permitió esta tribulación en mi vida? Ese no es el Dios que me dijeron, que el Dios que era todo bueno, el Dios que era todo amor. Pablo hubiera mejor dicho, vea, Él es el Dios, bendito sea el Dios, ¿verdad? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de misericordias y el Dios que no nos deja sufrir. No, Él dice, Él es el Dios de toda consolación. Muy a menudo en la Biblia, ¿verdad? Y tenemos todo el Antiguo Testamento que nos habla de eso. Vemos cómo Dios permite que su pueblo pase por aflicciones. Mucho era, ¿verdad? Por supuesto, para que Dios probara a su pueblo. Dice un pasaje en Isaías capítulo 43. Isaías 43, el versículo 2. Dice Isaías 43, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, ¿verdad? Cuando pases por los ríos no te van a anegar. Anegar es hundir, ¿verdad? Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo no dice, ¿verdad? Este versículo no dice, no vas a pasar por las aguas. No vas a pasar por las aguas. Ni tampoco dice, no vas a pasar por los ríos, ¿verdad? Para que no te ahogues. Tampoco dice, no vas a pasar por el fuego, ¿verdad? Dios dice que va a cuidar de que no se queme, ¿verdad? Dios va a cuidar de que la llama, dice, no arda en ti. Ahora, estamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por favor, no enciendas ninguna fogata y se vaya a tirar ahí para decir, pero este versículo entonces es una mentira, me quemé todos los pies. No. Eso no se hace, ¿verdad? Es simplemente Dios está diciendo, Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, usted va a pasar por tribulaciones, va a pasar por las aguas, pero yo voy a estar con ustedes. Va a pasar por los ríos, pero ustedes no se van a ahogar. Lo más fácil para nosotros sería no sufrir nunca.
nunca tener problemas de salud, nunca tener problemas económicos, nunca tener problemas en el matrimonio, nunca tener problemas con los hijos, nunca tener problemas en la familia. Pero Dios permite estas cosas en nuestra vida y es para una sencilla razón. Juan 16:33. Juan 16:33. Y la sencilla razón es para que confiemos en Él. Dios permite todo eso y es para que confiemos en Él. Y hermanos, si usted quiere llevarse un versículo a su casa hoy, que sea este. Porque ese es cuando este versículo es que nos va a servir para hoy, para mañana y hasta el otro domingo. Este versículo es para todos los días. Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la vida en sí ya es difícil. La vida en sí ya es difícil. Estamos en este mundo, si somos cristianos, estamos en este mundo que va en contra de Dios, que va en contra de los principios de Dios. Pero aún así, ¿verdad? La gente del mundo tiene aflicciones y tiene pruebas, tiene problemas, pero ellos no pueden confiar en Dios. Dios promete consolarnos. Dios promete consolarnos bajo una condición. 2 Corintios 7:6. 2 Corintios 7:6. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios promete consolarnos si nosotros somos humildes delante de Él. Dios no consuela a los soberbios. Dios no consuela a los orgullosos que quieren salir por sí solos y que piensan que no necesitan de nadie. Esto, bueno, lo aprendimos en la oración, ¿verdad? La oración del domingo anterior. Yo compartí este versículo también. Dice, Dios consuela a los humildes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes saben de alguien que la está pasando mal y usted llega y le dice, hermano o hermana, voy a orar por usted, y usted le da un abrazo, ¿verdad? A esa persona. Muchas veces, ¿verdad? La persona le corresponde el abrazo y claro, bueno, sí, yo estaba esperando este abrazo, ¿verdad? Y esta consolación de parte de Dios. Pero muchas veces usted da ese abrazo y la gente es como, no me abrace, no me toque. Yo no sé, ¿a algunos les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Muchas veces, en varias ocasiones, ¿verdad? Ese es un ejemplo de eso. La persona no quiere recibir la consolación y muchas veces ese abrazo viene de parte de Dios. Dice, pero entonces Dios nos mandó a abrazar. No precisamente. Dios promete consolarnos. Pero dice aquí esta pasaje, dice, pero Dios, en 2 Corintios 7:6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pablo no está diciendo, Dios no solo me tocó el hombro, ¿verdad? Y que todo va a estar bien, papito, sí. Él le mandó a alguien, Él le mandó a Tito, ¿verdad? Para que él lo consolara. Dice Mateo 5:4, ¿verdad? Jesús hablando ahí en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si usted es humilde, si usted llora delante de Dios, y Dios va a mandar esa consolación. Dice la segunda parte del versículo también. Dice 1 Corintios 1:4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación.
Dios también nos consuela con un propósito, ¿verdad? Y es para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. En el momento de la crisis, ¿verdad? Cuando llega esa situación de congoja, cuando llega esa situación de aflicción, es muy difícil ver, como tenemos este dicho, ¿verdad? Es muy difícil ver la luz allá al final del túnel. Pero cuando Dios nos consuela y nosotros no queremos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es como si fuéramos egoístas, quedándonos con esa consolación solamente para nosotros y no ayudando al hermano que la está pasando mal. Muchas veces pensamos que ayudar al hermano que la está pasando mal es darle una ofrenda, no sé, hacer algo físico por esa persona, pero en muchos casos simplemente es compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es compartir las consolaciones que Dios nos da. Hay muchas historias de esto, hermanos. Y en la Biblia, bueno, recordé lo que es la vida de José, ¿verdad? La vida de José. Yo creo que aquí la mayoría la conocemos. Génesis capítulo 50, los versículos de 19 al 21. Génesis 50, 19 al 21. Y dice, ya Jacob había muerto, ¿verdad? Y entonces los hermanos, ¿verdad? Los hermanos de José inventan un plan, ahora sí, para decir, ya nuestro padre ya murió, ¿verdad? Vamos a decirle a José, ¿verdad? Que nuestro padre le dijo que José tenía que perdonarnos, ¿verdad? Ellos llegan delante de José con eso. Dice, versículo 19, Génesis 50. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dios tenía un plan con la vida de José. Y a pesar de que Dios permitió mucho sufrimiento en la vida de José, desprecios de su propia familia, sus hermanos lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Fue trasladado a Egipto en una cisterna, ¿verdad? Un cajón grande, ¿verdad? Él estuvo en la cárcel injustamente. Lejos de su familia, lejos de su padre, en una tierra ajena, pero Dios lo consoló. Dice un pasaje que siempre me encanta, es de Génesis 39, que dice pero Jehová estuvo con él. Dios tiene la capacidad, Dios tuvo la capacidad con José de llegar donde José y decía, José, tranquilo, todo va a salir bien. Y José sabía que Dios lo estaba consolando. Dice así el versículo 4, otra vez, la última parte, dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si queremos ser consolados por Dios, debemos de rendirnos a Él. Dice, como estábamos leyendo ahora un pasaje también en Lucas, pero hay un pasaje parecido, ¿verdad? Que es la otra parte de la historia. Dice Marcos 1, del 40 al 41. Marcos 1, del 40 al 41 dice, vino a él, ¿verdad? Vino a Jesús, un leproso, rogándole en cada la rodilla, ¿verdad? En cada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, y dijo Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Hermanos, ese es el corazón de Jesús. Ese es el corazón de Jesús. Es un corazón misericordioso, un corazón clemente. A Él le gusta extendernos su mano y tocarnos.
Él se deleita en misericordia. Y este pasaje nos dice eso. Dice el versículo 5. 2 Corintios 1:5. Vamos a ver que Dios nos consuela. Dios nos consuela para que lleguemos a ser como Cristo. Dios nos consuela para que lleguemos a ser como Cristo, dice el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si nosotros somos cristianos, en nuestra vida vamos a pasar o estamos pasando por momentos difíciles. Y Dios usa eso. Dios usa eso para que nosotros lleguemos, Dios usa en parte eso, para que lleguemos a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y este proceso se llama un proceso de crecimiento espiritual, un proceso de santidad. El mundo piensa, ¿verdad? Las personas que tal vez nos rodean y que no conocen al Señor, ellos piensan que esto no tiene sentido, ¿verdad? Cuando pasamos por momentos de sufrimiento, no tiene sentido. Pero la verdad es que Dios utiliza nuestro sufrimiento para que podamos crecer, para que podamos llegar a ser un poco más parecidos a Cristo Jesús. Y Dios usa eso. Dios nos consuela también para que lleguemos a parecernos para más como su Hijo. Pablo sabía lo que era la abundancia de las aflicciones a causa de Cristo. Dice así el libro anterior, ¿verdad? 1 Corintios 4, del 11 al 13. 1 Corintios 4, del 11 al 13. Dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, como hasta ahora, la escoria del mundo, el desecho de todos. La escoria es lo que no sirve para nada. Yo tengo una palabra en mente, pero no la puedo decir aquí. Pero esa es la escoria del mundo. Pablo sabía de que a pesar de que él podía sufrir en este mundo, Dios lo estaba usando para llenar a toda la región, a todo el mundo, del Evangelio de Cristo. En este libro, ¿verdad? En 2 Corintios, vamos a ver por lo menos 2 o 3 listas ahí de las cosas que Pablo sufría. Y dice, hay otro pasaje, dice en Colosenses 1, versículo 24. Dice así, Colosenses 1, 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Otra vez, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué Pablo se gozaba en padecer por otros? Ya sea que ellos fueran los que habían causado el sufrimiento, o ya sea que Pablo estaba padeciendo algo a causa, ¿verdad?, de otros hermanos. Las aflicciones que Pablo podía llegar, que Pablo tuvo, o algunas de ellas, fueron causadas por otros cristianos. Y hasta en eso dice Pablo: yo me gozo cuando tengo aflicciones por causa de vosotros. Dios va a usar situaciones en nuestra vida, como una pérdida del trabajo, como una situación de salud, algo en el estudio, ¿verdad?, que ustedes tengan que sufrir. Pero Dios va a usar eso también, y Dios también va a usar a otras personas. Dios va a usar a otras personas, y puede ser que esas otras personas me hagan daño, o puede ser que yo sea el causante más bien de ese daño.
Pero hasta en eso, Dios promete que podamos crecer. Y es precisamente lo que nos lleva al versículo 6. ¿Verdad? Dios nos consuela para que podamos llevar el Evangelio. Dios nos consuela para que podamos llevar el Evangelio. Dice el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ya sea en la atribulación, sea en la consolación, todo puede servir para consolación y salvación. Todo puede servir para consolación y salvación. Aún en las situaciones en que nosotros padecemos, Dios utiliza eso para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación a otras personas. Cuando nosotros, muy a menudo, ¿verdad? Ahí vemos ahí en el grupo de la iglesia, en WhatsApp y esto, muy a menudo vemos que si alguien pide oración por alguien, ¿verdad? Bueno, yo quiero que oren por mi amigo tal o por mi amiga tal, ¿verdad? Que la está pasando muy mal. Por supuesto, la primera petición de oración debe ser que esa persona, si no conoce o si no hay evidencia de que conozca al Señor, que Dios utilice eso para que Dios pueda llevarle la salvación. Y parece mentira, pero Dios usa eso también. Dios usa eso para muchas veces quebrantar a la persona y que la persona pueda volver hacia arriba, que pueda volver a Dios, y solo Dios me puede sacar de esto. Eso es lo primero que nosotros debemos de buscar, hermanos. Aún cuando nosotros estamos sufriendo, debemos de usar eso para decirle, para llevar esto a otras personas que no conocen al Señor. Y cuando nosotros estamos contando nuestro testimonio, la otra persona escucha, mira, sí, pero yo también padecí eso hace algunos años, o conozco de alguien, mi mamá, mi papá, que padeció lo mismo, pero esta persona me está diciendo que en el sufrimiento Dios trabaja. Hermanos, no tenemos la idea del impacto que esto puede causar. Cuando vamos nosotros y contamos nuestra propia experiencia, de primer lugar, cómo Dios me salvó, o cómo Dios utilizó a esta situación para que Dios me acercara más a Él. Hay poder cuando nosotros contamos nuestro testimonio. Dice segunda de Timoteo, 2 Timoteo 2:10. Dice, por tanto, dice Pablo, por tanto, todo lo soporto, dice, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dios usó a Pablo, ¿verdad? Para llevar el mensaje de salvación a los gentiles, ¿verdad? En la Biblia hemos aprendido esto, ¿verdad? Que en la Biblia hay tres grupos de personas, ¿verdad? Los judíos, los gentiles, ¿verdad? Que son todas las personas que no son judíos, y la iglesia. Dios le dijo a Pablo que él tenía que ser el apóstol a la iglesia, el apóstol a los gentiles convertidos. Pero mucho del ministerio de Pablo fue para que los judíos se salvaran, ¿verdad? Él también era judío, y él no quería que los judíos no reconocieran a Cristo como su Salvador. Pero muchas de las cosas que Pablo sufrió venía de parte de los judíos. Cuando él iba a predicar el evangelio, ¿verdad? Muchas veces terminaron persiguiéndolo, muchas veces terminaron apedreándolo, echándolo en la cárcel. Pero él dice, lo soportaba todo. Él lo soportó todo a fin de ganar a algunos para Cristo. Y así fue, ¿verdad? Así fue. Unos se convirtieron y otros no. Hermanos, nuestro testimonio es poderoso. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es poderoso. Él nos salvó, ¿verdad? Como aprendimos la semana pasada, Él nos salvó por su gracia y nos dio su paz.
¿verdad? Dice Efesios 2, 8 y 9, dice, ¿cómo dice? Porque por gracia, gracias, porque por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, era para repasar, a ver si ya se lo sabían. Hermanos, la salvación es por gracia, ¿verdad? La gracia es el regalo que Dios nos da, un regalo inmerecido. Y nosotros podemos contar eso. Yo, pues no sé, bueno, yo no quería decir esto, pero yo sé que hay personas, ¿verdad? Que nosotros tenemos la costumbre como una iglesia de ir cada 15 días, ¿verdad? Los sábados para predicar, ¿verdad? Para predicar a otras personas, para arrimarnos a otra persona que está ahí sentada y compartir el evangelio, ¿verdad? Y le decimos, vea, muchacho, muchacha, lo que sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy usted muriera? ¿Dónde iría su alma? Y así muy por lo general comienzan nuestras conversaciones, ¿verdad? Con las personas. Podemos hacer el truco ¿verdad? De las curvas, eso, que es siempre muy efectivo, por eso a mí me gusta. Pero como una iglesia, aquí vemos, no sé, ¿cuántas personas hay? Ok, habemos tantas personas. Yo sé que algunos no van a poder ir con nosotros, ¿verdad? Por alguna situación de salud o lo que sea. Pero a veces es un poco desmotivante cuando solo van unos pocos para compartir el evangelio, para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si usted lo hace entre semana, está bien, o sea, no se sienta mal por esto. Pero si usted lo puede hacer y vamos todos juntos como una iglesia para compartir el mensaje de salvación a otras personas, ustedes no saben lo poderoso que es eso. Aún para nuestras propias vidas. Cada vez de que vamos, a pesar de que, bueno, está bien, llegaron X, ¿verdad? De personas, está bien. Si Dios quiere que vayamos con 2, no importa. Hermanos, pero cuando regresamos, pensamos, híjole, bueno, gracias a Dios, que Dios me usó un poquito, por lo menos una media hora, una hora, para poder compartir con alguien el mensaje de salvación, que tal vez esa persona solo iba a recibir en ese día o en toda su vida. Y Dios nos quiere usar a nosotros para eso. Si usted es cristiano y usted entiende el evangelio, usted sabe lo que Dios hizo por usted. Usted tiene que compartir el mensaje. Y la forma más fácil para hacerlo es cuando vamos con un grupo. Cada 15 días, los sábados. Ayer fuimos y fue una tremenda bendición. Bueno, David y yo estamos ahí y pudimos hablar. Bueno, hay varias personas también, ¿verdad? Pero nos dividimos, ¿verdad? David fue conmigo, yo fui con David. Y fue una tremenda bendición, ¿verdad? Pudimos hablar, no sé, como 4 o 5 personas, ¿verdad? Y todas ellas nos escucharon y yo creo que la pasamos muy bien. Algunos no van a querer escuchar, pero hermanos, por favor, yo sé que no tenemos que orar para eso. Yo no le puedo decir, ore para ver si Dios quiere que usted vaya. No. Si usted puede ir, vaya, porque es una obligación. Si usted tiene una oportunidad de hacerlo entre semana, perfecto, hágalo en su trabajo, cuando va a su trabajo, cuando va al colegio, cuando va a la escuela. Bueno, algunos van a la escuela aquí. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Algunos van a la escuela de noche, sí. Ahí está, ok, aquí se escapó de la clase. Pero hermanos, ustedes no tienen la idea de que esto es lo poderoso que esto es. Tenemos que contar lo que Dios ha hecho. En último lugar, ¿verdad? Dios trabaja en medio de las consolaciones. Y, versículo 7, Dios consuela a unos hoy y a otros mañana. Dice así, versículo 7, dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pero recordemos que él estaba hablando ahí a los corintios. Dice, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois
en la consolación. Los corintios, ¿verdad? Los corintios eran compañeros de Pablo en las aflicciones y compañeros de Pablo en las consolaciones. Tanto, ¿verdad? Tanto que algunos de ellos había hecho sufrir a Pablo. Pero de algún modo Pablo está diciendo aquí, yo estoy sufriendo, ¿verdad? Yo estoy sufriendo por la causa de Cristo. Ustedes, si no conocen lo que es sufrir por Cristo, ahorita van a ver. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes son mis compañeros. Ustedes son mis compañeros en las aflicciones y también son mis compañeros en las consolaciones. Hermanos, no hay nadie, ningún cristiano se escapa de las aflicciones, pero también ningún cristiano se escapa de las consolaciones de Dios, porque Él es el Dios de toda consolación. Tarde o temprano, a todos se nos llega la hora de sufrir. Más vale, ¿verdad? Más vale que nosotros suframos por la causa de Cristo y no por nuestras propias consecuencias, por nuestras propias malas decisiones, por nuestro pecado. Y también es mejor que tengamos compañeros. Es mejor que tengamos compañeros cuando estamos sufriendo y compañeros cuando somos consolados por Dios. En otras palabras, no debemos de estar solos. No debemos de estar solos. Si usted está sufriendo algo en este momento y no quiere compartirlo con alguien, tiene que hacerlo. Si usted ya fue consolado por Dios, tiene que también compartir esta consolación. Porque en esto Dios nos utiliza, hermanos. Yo conozco algunas personas que solamente comparten cuando están pasando por alguna necesidad, ¿verdad? Y por lo general es una necesidad económica. Pero esas personas también, cuando han estado bien, no comparten nada. No estoy hablando de que tengan que compartir de su bolsa, no comparten las bendiciones que Dios les está dando en ese momento, porque solo quieren dar lástima para que la gente les dé. Dios trabaja en medio de las consolaciones. Dios nos consuela para que nosotros podamos también poder consolar a otros. Dios permite que haya aflicciones en nuestra vida para que podamos ser consolados por Él. Y en este proceso nos vamos pareciendo más a Cristo Jesús. Dios nos consuela para que podamos llevar el mensaje de salvación a otras personas. Y Dios nos consuela a todos, a unos hoy y otros mañana. Pero todos vamos a ser compañeros de las aflicciones y compañeros de las consolaciones. Un último versículo, ¿verdad? Ahí lo puse ahí al final. Dice Santiago, ¿verdad? Santiago 1, del 2 al 5, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Un sumo gozo, ¿verdad? Bueno, no puedo dar este sumo gozo, ¿verdad? Como cuando la C le gana un partido, ¿verdad? Pero ayer, no, eso no, mejor no. Un sumo gozo, ¿verdad? Es cuando usted está gozoso, ¿verdad? Por algo que le está pasando. Pero dice Pedro aquí: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo que nos dice este versículo aquí, ¿verdad? Agarrando el contexto de las aflicciones, el contexto de las pruebas, es que muchos de nosotros no vamos a tener la sabiduría para actuar en medio de esas pruebas. Pero pidámosle a Dios la sabiduría para saber cómo actuar en medio de las pruebas, y a través de eso Dios nos va a dar paciencia y Dios nos va a utilizar para que otras personas sean salvas
para que otras personas se consuelen por eso también. Hermanos, Dios trabaja en medio de las consolaciones. Muchas veces somos rebeldes, ¿verdad? No queremos sufrir, por supuesto, a nadie le gusta sufrir, pero cuando vengan las tribulaciones, no tengamos miedo, no tengamos miedo. No estamos solos, no estamos solos. Podemos compartirle esa tribulación a otro hermano, a otra hermana para que ore por nosotros. Y cuando somos consolados también podamos dar gracias a Dios. Vamos a orar.